Pon mucha atención, porque este mensaje puede ser la llave que libere tu propósito y proteja tu destino. Vivimos en una era de ruido constante, donde miles de voces claman por tu atención, ofreciendo consejos, dictando tendencias y prometiendo felicidad. Pero en medio de todo ese barullo, hay una voz que anhela ser escuchada, una dirección que anhela ser seguida, la voz de Dios. Y para la mujer que desea caminar en el centro de la voluntad del Padre, hay un arma espiritual indispensable, un don que separa la verdad del engaño, la bendición de la trampa, el poder del discernimiento. Antes de sumergirnos en esta palabra, quiero invitarte a ser parte de esta conversación. Comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo, y si lo sientes en tu corazón, comparte también tu testimonio. Tu historia puede ser exactamente lo que otra mujer necesita escuchar hoy. Y si este mensaje ya te está tocando, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con más mujeres que necesitan escuchar la voz de Dios en medio del caos. El gran evangelista Billy Graham solía enfatizar que una vida sin la dirección del Espíritu Santo es una vida a la deriva. Y en ningún lugar esto es más cierto que en la vida de una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, por designio divino, es un epicentro de influencia. Ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia o en la comunidad, su intuición, su fuerza y su fe tienen el poder de edificar o de derribar, de nutrir o de envenenar, de guiar hacia la luz o de perderse en la oscuridad. El enemigo lo sabe. Él sabe que si logra confundir a la mujer, desestabiliza a la familia. Si engaña a la mujer, corrompe a la próxima generación. Si silencia la voz del discernimiento en el corazón de una mujer, abre una brecha para que entre la ruina. Este no es un mensaje para hacerte sentir cómoda. Es un llamado a la guerra espiritual. Es una alerta urgente para la mujer que se siente perdida, confundida, caminando de puntillas, con miedo de tomar la decisión equivocada. Es para ti que ya te has involucrado con personas que parecían ser una bendición, pero resultaron ser una carga. Para ti que invertiste tu corazón en proyectos que parecían ser de Dios, pero terminaron en frustración y agotamiento. El problema no es la falta de fe ni la falta de oración. El problema es la ausencia de un discernimiento afilado, la brújula espiritual que Dios desea darte. Si no aprendes a discernir lo que viene de Dios de lo que solo parece bueno, continuarás viviendo un ciclo de errores dolorosos. Confundirás la emoción con la unción, la oportunidad con el propósito y las voces humanas con la voz del cielo. El discernimiento no es un don místico reservado para unas pocas supercreyentes. Es una herencia disponible para toda mujer que se posiciona como elegida, no por sus méritos, sino por su decisión de buscar a Dios por encima de todo. Es para la mujer que está cansada de vivir a base de suposiciones y desea la seguridad de caminar bajo la dirección clara del Espíritu Santo. Hoy, Dios quiere entregarte esa herramienta. Él quiere afinar tus oídos espirituales, abrir tus ojos para ver más allá de las apariencias y darte una convicción inquebrantable que te guiará a través de las tormentas de la vida. Prepara tu corazón, porque vamos a sumergirnos en las Escrituras para descubrir cómo Dios forja el poder del discernimiento en el corazón de la mujer que Él elige. Vamos a aprender de las heroínas de la fe y también de los errores de aquellas que cayeron, para que no tengas que tropezar donde ellas tropezaron. Este mensaje es tu linterna en el bosque oscuro, tu mapa para el territorio desconocido. Es la respuesta de Dios a tu oración silenciosa. Señor, muéstrame el camino, y Él te lo mostrará. Para entender la profundidad y la necesidad vital del discernimiento en la vida de una mujer, necesitamos volver al principio, al jardín donde todo era perfecto.
Necesitamos revisitar la primera conversación que cambió el curso de la humanidad. En Génesis capítulo 3, el enemigo no se acercó a Adán, se acercó a Eva. ¿Por qué? Porque sabía que el corazón de la mujer es un terreno fértil para la semilla de la duda o para la semilla de la fe. Satanás, en forma de serpiente, no llegó con una afrenta directa, con una declaración de guerra. Llegó con una pregunta sutil, una distorsión calculada, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa pregunta es la matriz de todo engaño. No negó la existencia de Dios, cuestionó su palabra, su bondad, su intención. Y es exactamente aquí donde el discernimiento es puesto a prueba por primera vez. Eva estaba frente a una voz que parecía razonable, lógica, incluso liberadora. La serpiente no parecía un monstruo, sino un consejero. Sus palabras no sonaban como rebelión, sino como una búsqueda de conocimiento. Y ese es el peligro que toda mujer enfrenta hasta el día de hoy. El engaño rara vez se presenta como algo feo y repulsivo. Viene disfrazado de oportunidad, de consejo amigo, de un derecho que te mereces, de una verdad que la religión supuestamente te ha ocultado. El primer error de Eva no fue comer el fruto, fue dialogar con la voz equivocada. Le prestó oídos a una fuente que no era Dios. El discernimiento espiritual muere en el momento en que comenzamos a ponderar las sugerencias del infierno. La mujer con discernimiento no debate con la serpiente, la aplasta con la autoridad de la palabra de Dios. Eva tenía la palabra, sabía cuál era la orden, pero la serpiente logró hacer que la palabra de Dios pareciera restrictiva y su propia sugerencia atractiva. Serán como Dios, prometió él. El cebo fue el poder, la autonomía, la autosuficiencia. ¿Y cuántas mujeres hoy no caen en la misma trampa? ¿Cuántas no cambian la seguridad de la voluntad de Dios por la promesa ilusoria de control sobre su propia vida? La lección del Edén es brutal, pero necesaria. La ausencia de discernimiento en Eva no solo la afectó a ella, afectó a su esposo, a su descendencia y a toda la creación. Esto nos muestra el peso de la responsabilidad que una mujer carga. Sus elecciones tienen un impacto que resuena por generaciones. Cuando una mujer discierne correctamente, protege su hogar, edifica a su familia sobre la roca y se convierte en una fortaleza contra los ataques del enemigo. Pero cuando su discernimiento falla, ella, sin darse cuenta, abre la puerta a la confusión, al dolor y a la ruptura del propósito. ¿Qué le faltó a Eva? Le faltó el enfrentamiento inmediato de la mentira con la verdad. Le faltó la desconfianza santa contra todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una mujer que busca el discernimiento de Dios aprende la primera regla de la guerra espiritual. No toda puerta abierta fue abierta por Dios. No toda oportunidad brillante es de oro. No toda voz mansa viene del Espíritu Santo. El discernimiento es el guardián de tu corazón. Es Él quien pregunta a cada pensamiento, a cada consejo, a cada emoción, ¿cuál es tu origen? ¿Vienes del cielo o del infierno? ¿Te alineas con la palabra de Dios o la contradices? El ataque a Eva en el Edén fue un ataque a su identidad y a su propósito. Dios la creó para ser ayuda idónea, compañera, portadora de vida. El enemigo la convenció de que estaba incompleta, engañada, privada de algo mejor. Y esa misma mentira es susurrada hoy. El enemigo quiere que creas que la voluntad de Dios es una carga, que la obediencia es una prisión y que la santidad es anticuada. Él quiere que confíes en tus sentimientos, en tu lógica, en las opiniones del mundo, en cualquier cosa, menos en la dirección infalible del Espíritu. El poder del discernimiento comienza con una decisión, la decisión de nunca más darle un escenario a la voz de la serpiente.
Es reconocer que tu seguridad no está en ser como Dios, sino en pertenecerle a Él. Es entender que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en querer lo que Dios quiere. La alerta del Edén aún resuena hoy. Y la mujer elegida es aquella que escucha, aprende y se posiciona en vigilancia, con el corazón guardado y los oídos sintonizados únicamente en la voz de su Creador. Muchas veces pensamos que el discernimiento es una habilidad intelectual, un don para momentos de calma y decisiones estratégicas. Pero la Biblia nos muestra que, frecuentemente, el discernimiento más profundo se forja en el fuego de la aflicción, en el valle de la humillación, cuando el corazón de una mujer está completamente despedazado. La historia de Ana, en 1 Samuel, es una de las más bellas demostraciones de cómo Dios transforma la agonía en altar y el dolor en discernimiento. Ana vivía una vida de dolor constante. Era estéril en una cultura que medía el valor de una mujer por su capacidad de tener hijos. Para empeorar las cosas, era constantemente provocada por su rival, Penina, quien la irritaba, enojándola y entristeciéndola. El dolor de Ana no era solo emocional, era una herida espiritual. Se sentía olvidada por Dios, disminuida, sin propósito. Y es en ese estado de vulnerabilidad que muchas mujeres pierden el rumbo. El dolor puede generar amargura, rebeldía, envidia. Podría haber llevado a Ana a odiar a Penina, a maldecir su suerte o a alejarse de Dios en desesperación. Pero es aquí donde el discernimiento de Ana brilla de forma espectacular. En lugar de permitir que el dolor la consumiera, lo usó como combustible para buscar la única fuente de consuelo y respuesta. El texto dice que ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. No hizo una oración formal, pulcra, religiosa. Derramó su alma delante del Señor. Fue brutalmente honesta. Llevó su dolor, su vergüenza y su deseo más profundo directamente al trono de la gracia. No buscó consuelo en chismes, no buscó venganza contra su rival, no se hundió en la autocompasión. Discernió que su problema, aunque manifestado a través de personas y circunstancias, solo podía ser resuelto por Dios. Ese es un nivel de discernimiento que muchas de nosotras necesitamos aprender. La mujer con discernimiento sabe a dónde correr en la hora de la angustia. No pierde tiempo con soluciones humanas que solo alivian temporalmente. Va directo a la fuente. Entiende que el esposo no puede llenar el vacío que solo Dios llena, que los hijos no pueden dar el propósito que solo Dios da, que el éxito no puede traer la paz que solo Dios ofrece. El discernimiento de Ana le enseñó a canalizar su dolor hacia el lugar correcto, el altar, y mira la profundidad de su voto. No dijo, Señor, dame un hijo para restregárselo en la cara a Penina. No dijo, dame un hijo para ser feliz. Su oración fue un acto de entrega total. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ella discernió que el hijo no sería para ella, sino para Dios. Transformó su deseo personal en un acto de adoración y servicio. Estaba dispuesta a entregarle de vuelta a Dios la misma bendición que tanto deseaba. Eso es discernimiento puro. Es entender que somos administradoras de las bendiciones de Dios, no propietarias. Mientras oraba, el sacerdote Elí la observó y la juzgó mal. Pensó que estaba ebria. Aquí vemos un contraste poderoso. Un líder religioso, un hombre de posición, sin discernimiento, y una mujer quebrantada, llena del discernimiento que viene de la intimidad con Dios. Elí vio la apariencia, Dios vio el corazón, y Ana, incluso siendo acusada injustamente, respondió con gracia y firmeza, explicando la profundidad de su angustia. Su discernimiento la protegió de la ofensa y la mantuvo enfocada en su propósito. Dios escuchó y honró la oración de Ana.
Ella concibió y dio a luz un hijo, Samuel, cuyo nombre significa pedido al Señor, y cumplió su voto. Entregó a su niño para servir en el templo. El discernimiento que nació en su dolor no solo le dio un hijo, sino que le dio a Israel uno de los más grandes profetas de su historia. El discernimiento de una mujer quebrantada cambió el destino de una nación. La lección para nosotras hoy es poderosa. No desprecies tus dolores. No huyas de tus frustraciones. Llévalas al altar. Deja que tu angustia te empuje más cerca de Dios. Es en el lugar de la honestidad brutal, del llanto sincero, de la entrega total, que Dios abre tus ojos espirituales. Es allí donde aprendes a discernir su voz en medio del caos de tus emociones. La mujer elegida no es aquella que no siente dolor, sino aquella que sabe qué hacer con él. Lo transforma en oración, en propósito, en un testimonio del poder de Dios. Su discernimiento no es frágil, fue forjado en el fuego y por eso es inquebrantable. Cuando hablamos del discernimiento femenino, muchos lo asocian instintivamente al hogar, a la crianza de los hijos, a los asuntos del corazón. Y aunque es vital en esos ámbitos, Dios nos muestra a través de la vida de Débora que el discernimiento dado a una mujer puede tener un alcance nacional, gubernamental y militar. La historia de Débora, en Jueces capítulos 4 y 5, rompe todos los estereotipos y eleva nuestra comprensión de lo que Dios puede hacer a través de una mujer que escucha su voz. El escenario era de desesperación. Israel estaba bajo la opresión cruel de Jabín, rey de Canaán, durante 20 años. El comandante del ejército enemigo, Sísara, poseía 900 carros de hierro, la más alta tecnología militar de la época. El pueblo de Israel estaba desarmado, atemorizado y sin liderazgo. Y en ese vacío de poder, en ese caos, ¿a quién levanta Dios? No a un general, no a un rey, sino a una mujer. El texto dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. La primera marca del discernimiento de Débora era su autoridad espiritual reconocida. La gente la buscaba para resolver sus disputas, porque sabían que ella no hablaba por sí misma. Sus decisiones eran justas, sabias, porque provenían de una conexión directa con el cielo. No necesitaba un título masculino o una posición formal para ser respetada. Su autoridad emanaba de su intimidad con Dios. Una mujer con discernimiento no necesita luchar por una posición. Su sabiduría y su carácter crean un espacio de influencia natural a su alrededor. Pero el discernimiento de Débora fue más allá de juzgar causas civiles. Llegó el momento en que Dios decidió liberar a su pueblo y la instrucción vino a través de ella. Convocó a Barak, el líder militar de Israel, y le dio una orden directa y específica. Mira la claridad de su discernimiento. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Esto no era una corazonada, no era una estrategia humana, era una palabra profética, una orden divina. El discernimiento de Débora no era un sentimiento vago, era una certeza basada en la revelación de Dios. Sabía qué hacer, a dónde ir, cuántos hombres llevar, y cuál sería el resultado. Y es ese tipo de claridad que Dios quiere dar a las mujeres hoy en sus esferas de influencia. Ya sea para tomar una decisión de negocios, para guiar a un hijo por un camino difícil, para iniciar un ministerio o para posicionarse contra una injusticia, el discernimiento divino trae una seguridad que la lógica humana no puede ofrecer. La respuesta de Barak revela la fuerza de la autoridad de Débora. Él dijo, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo,
no iré. Un general experimentado condicionó su ida a la batalla a la presencia de una mujer. ¿Por qué? Porque no confiaba en su propio ejército, sino que confiaba en la presencia de Dios que estaba con ella. Discernió que la victoria no estaba en los hombres, sino en la unción que reposaba sobre Débora. La mujer con discernimiento se convierte en un faro de seguridad para quienes la rodean. Su fe inspira valentía, su claridad disipa el miedo. Débora no dudó, fue, y su presencia en el campo de batalla fue la señal de la presencia de Dios. En el momento justo, su discernimiento se manifestó nuevamente. Le dijo a Barak: «Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti». Ella sabía el tiempo de actuar. El discernimiento no es solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo. Y Dios intervino de forma sobrenatural, confundiendo al poderoso ejército de Sísara, que fue derrotado. La historia termina con el Cántico de Débora, una de las poesías más antiguas y poderosas de la Biblia. En él celebra la victoria de Dios y exalta a otra mujer, Jael, quien con astucia y valentía dio el golpe final a Sísara. El discernimiento de Débora no solo la convirtió en una líder, sino que la hizo reconocer y celebrar la fuerza de otras mujeres. Una mujer de Dios verdaderamente discernida no compite con otras mujeres. Las levanta, las anima y se alegra con sus victorias. Débora nos enseña que el discernimiento que Dios le da a una mujer no tiene límites. Puede operar en la cocina y en el tribunal, en el cuarto de oración y en el campo de batalla. Dios no está buscando mujeres calificadas según los estándares del mundo. Está buscando mujeres disponibles, cuyos corazones son como el de Débora, atentos a su voz, valientes para obedecer y listos para liderar cuando son llamados. La mujer elegida entiende que su discernimiento no es para su propio beneficio, sino para la liberación, la justicia y la gloria de Dios en su generación. Ninguna mujer en la historia de la humanidad recibió un llamado tan sublime, misterioso y exigente como el de María de Nazaret. Y su respuesta a ese llamado es quizás la lección más pura sobre el tipo de discernimiento que agrada a Dios. Un discernimiento que no se basa en la comprensión, sino en la confianza. No en la lógica, sino en la entrega. La escena en Lucas, capítulo 1, es sobrecogedora. El ángel Gabriel, el mismo que estuvo ante Daniel, se le aparece a una joven virgen en una ciudad insignificante, con un mensaje que cambiaría el mundo para siempre. «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo». Detengámonos y analicemos la situación con ojos humanos. El mensaje era imposible, escandaloso y peligroso. Sería visto como una locura. Ella era virgen. ¿Cómo podría concebir? Estaba comprometida. Un embarazo significaría la acusación de adulterio, cuya pena era la lapidación. Significaría la vergüenza pública, la pérdida de su prometido, la destrucción de su reputación y posiblemente de su vida. Cada fibra de la lógica humana gritaría: «Esto es un desastre». Y es exactamente aquí donde el discernimiento sobrenatural de María entra en acción. Su primera reacción no fue de incredulidad, sino de cuestionamiento práctico. «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». No dudó del poder de Dios, como lo hizo Zacarías en el templo. Simplemente buscó entender el cómo. Su corazón ya había discernido el origen divino del mensaje. Sabía que estaba ante un mensajero del cielo. Este es el primer paso del discernimiento mariano: reconocer la fuente. Una mujer con discernimiento aprende a distinguir la voz de Dios de las voces de la ansiedad, del miedo o de la fantasía. El ángel entonces le da la explicación.
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La respuesta no era lógica, era espiritual. La explicación no era científica, era teológica, y la confirmación vino a través de una señal. Su prima, Elizabeth, anciana y estéril, también estaba embarazada. Dios estaba confirmando su palabra con un milagro paralelo. Ahora viene el momento culminante, la frase que debería resonar en el corazón de toda mujer que busca el discernimiento de Dios. Ante lo imposible, lo peligroso, lo incomprensible, María responde: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Esta no es una respuesta de resignación pasiva, es una declaración de guerra contra la duda, es un acto de fe radical, es la más alta expresión de discernimiento. Ella discernió que obedecer a Dios, incluso sin entender todos los detalles, era el camino más seguro. Discernió que el propósito de Dios era más grande que su reputación, más grande que su comodidad, más grande que su propia vida. El discernimiento de María no le dio un mapa completo del futuro. No sabía de la huida a Egipto, de la angustia de buscar a Jesús en el templo, del dolor de verlo rechazado y finalmente de la agonía de estar al pie de la cruz. La Biblia dice que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Su discernimiento la llevó a un camino de fe continua, de reflexión y de confianza, incluso cuando el dolor era insoportable. Una espada traspasaría su alma, como profetizó Simeón, pero su discernimiento la mantuvo de pie, anclada en el propósito eterno de Dios. ¿Qué nos enseña María sobre el discernimiento? Primero, que florece en un corazón humilde y puro. María era una sierva, no se sentía merecedora sino disponible. Segundo, el verdadero discernimiento lleva a la sumisión, no a la rebelión. Nos capacita para decir sí a Dios, incluso cuando nuestra carne grita no. Tercero, el discernimiento no elimina el sufrimiento, pero le da propósito. Nos ayuda a ver la mano de Dios tejiendo un plan glorioso, incluso a través de nuestras lágrimas. La mujer elegida, como María, entiende que el llamado de Dios rara vez tiene sentido para el mundo. Puede parecer un paso atrás, una pérdida, un sacrificio demasiado grande. Pero el discernimiento espiritual le da la capacidad de ver lo que otros no ven, la gloria escondida en la obediencia, el honor escondido en la humildad y la vida eterna escondida en la entrega. Su discernimiento no busca comodidad, busca cumplimiento, y al decir hágase conmigo, renuncia al control y permite que Dios realice lo imposible a través de ella. Ese es el poder del discernimiento que genera salvadores y cambia el mundo. El poder del discernimiento dado por Dios a una mujer no se manifiesta solo en actos de liderazgo dramático como los de Débora o de entrega sublime como los de María. También opera de forma poderosa en la quietud de la colaboración, en el ministerio del día a día y en la tarea crucial de edificar la iglesia. La figura de Priscila, casi siempre mencionada junto a su esposo, Aquila, en Hechos de los Apóstoles, nos ofrece un modelo de discernimiento maduro, colaborativo y profundamente eficaz. Priscila y Aquila eran fabricantes de tiendas, personas comunes, pero con una vida espiritual extraordinaria. Fueron compañeros de ministerio del apóstol Pablo, acogiéndolo y trabajando con él. Pero el momento que revela el agudo discernimiento de Priscila está en Hechos capítulo 18. Un hombre llamado Apolos llega a Éfeso. El texto lo describe como varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Era de espíritu fervoroso. Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor y hablaba con denuedo en la sinagoga. Según la descripción, Apolos era un predicador carismático y talentoso, el tipo de persona que hoy atraería multitudes. La mayoría de la gente, al oírlo, se habría quedado impresionada. Habrían visto el talento, el poder, la aparente unción. Pero Priscila y Aquila oyeron algo más,
o mejor dicho, discernieron lo que faltaba. El texto dice que, cuando le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos solo conocía el bautismo de Juan. Su teología, aunque fervorosa, estaba incompleta. Necesitaba un entendimiento más profundo sobre la obra del Espíritu Santo y la plenitud del Evangelio. Es aquí donde brilla el discernimiento de Priscila. Primero, el discernimiento para identificar la brecha. No era un error grosero, una herejía obvia. Era una deficiencia sutil en medio de mucho acierto. Solo oídos espiritualmente entrenados podrían percibirlo. ¿Cuántas veces hoy somos arrastrados por predicaciones elocuentes, por movimientos emocionantes, por líderes carismáticos, sin discernir si el fundamento de la palabra está totalmente correcto? Priscila nos enseña a escuchar más allá de la presentación, a evaluar el contenido a la luz de toda la verdad de Dios. Segundo, el discernimiento en el enfoque. No lo humillaron públicamente. No lo corrigieron delante de todos para demostrar que sabían más. El texto dice que le tomaron aparte. Fue un acto de amor, de cuidado, en privado. Protegieron la dignidad de Apolos mientras corregían su teología. El discernimiento verdadero nunca es arrogante ni humillante. Siempre se ejerce en amor, con el objetivo de restaurar y edificar, no de destruir. La mujer con discernimiento sabe que la forma en que se dice la verdad es tan importante como la verdad misma. Tercero, el discernimiento en equipo. El nombre de Priscila se menciona frecuentemente antes que el de su esposo, algo inusual para la cultura de la época, lo que sugiere su papel prominente y su respeto dentro de la comunidad cristiana. Operaban como un equipo. El discernimiento de ella, unido a la sabiduría de él, creó un ambiente seguro para que Apolos pudiera crecer. Esto nos muestra que el discernimiento de una mujer florece y se multiplica cuando camina en unidad con aquellos que Dios ha puesto a su lado, especialmente su cónyuge, si es el caso. No es una competencia, es una cooperación para la gloria de Dios. El resultado de la intervención de Priscila y Aquila fue tremendo. Apolos, ahora con el entendimiento completo, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Se convirtió en un poderoso apologista de la fe, refutando a los judíos y demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El discernimiento de una mujer, ejercido con sabiduría y amor, potenció el ministerio de un hombre poderoso y fortaleció inmensamente a la Iglesia. Priscila es el modelo de la mujer que discierne para edificar. No buscaba el escenario, sino la precisión de la doctrina. No quería los aplausos, sino la salud espiritual del cuerpo de Cristo. Su discernimiento era una herramienta para el servicio, no para la autopromoción. Hoy, la Iglesia necesita desesperadamente más Priscilas, mujeres que no se impresionan con el ruido, sino que valoran la verdad. Mujeres que tienen el valor de corregir con amor. Mujeres que usan su discernimiento para nutrir los dones de otros, para discipular, para enseñar y para garantizar que el fundamento del Evangelio permanezca puro e inquebrantable. La mujer elegida sabe que su discernimiento es un don para ser compartido. Es la luz que ayuda a otros a encontrar el camino, la brújula que ayuda a la Iglesia a mantenerse en el rumbo correcto y la herramienta que construye el reino de Dios con piedras vivas y verdaderas. Hemos caminado por el jardín del Edén y escuchado la alerta contra la voz de la serpiente. Sentimos el dolor de Ana y vimos cómo lo transformó en un altar que generó un profeta. Marchamos con Débora y fuimos testigos de un discernimiento que guió a una nación a la victoria. Nos maravillamos con la entrega de María, cuyo sí a un plan incomprensible trajo al Salvador al mundo. Y aprendimos con la sabiduría de Priscila, cuyo discernimiento afilado edificó a la Iglesia con verdad y amor.
Cada una de estas mujeres, en su tiempo y en su circunstancia, nos muestra una faceta diferente de este poder extraordinario que Dios anhela dar a la mujer que Él elige. La pregunta que resuena a través de los siglos y llega hasta ti ahora es: ¿quieres ese poder? ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Porque el discernimiento espiritual, como hemos visto, no es un producto barato comprado en un seminario o un sentimiento pasajero de un culto de domingo. Se forja en el horno de la oración sincera, cuando tú, como Ana, derramas tu alma ante Dios, sin máscaras. Se afila con el estudio constante y amoroso de la palabra de Dios, para que tú, como Priscila, puedas distinguir la verdad del error sutil. Se prueba en la obediencia radical, cuando tú, como María, dices: hágase conmigo, incluso cuando el miedo y la lógica gritan lo contrario. Y se ejerce con valentía, cuando tú, como Débora, te levantas para ser la voz de Dios en tu generación, sin importar la oposición. La mujer elegida no es la mujer perfecta, es la mujer que se rinde. Entiende que su corazón por sí solo es un campo de batalla, como dijo el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No confía en su propia intuición, por más fuerte que sea. En cambio, somete su intuición al Espíritu Santo, pidiéndole que la santifique, la purifique y la use como un canal para su voz. Transforma su corazón en un altar donde las emociones se entregan y la dirección del cielo se recibe. El evangelista Billy Graham llamaba incansablemente a las personas a una decisión, y hoy la decisión está ante ti. Puedes continuar caminando a tientas en la oscuridad, guiada por sentimientos, opiniones ajenas y las circunstancias, sujeta a caer en las mismas trampas de siempre. O puedes clamar, en este preciso momento, por un bautismo de discernimiento espiritual. Puedes decidir convertirte en una mujer cuya vida es un testimonio de la dirección de Dios. Una mujer que no es engañada por palabras dulces, que no se tambalea con la intimidación, que reconoce una trampa del enemigo a kilómetros de distancia. Una mujer cuya presencia trae claridad, cuya palabra trae sabiduría y cuyas decisiones traen vida. Esa transformación comienza ahora con un acto de rendición. Donde quiera que estés, clama al Señor con la sinceridad de tu corazón. Dile: Señor, reconozco que he andado confundida, he confiado en mi propia fuerza y en voces que no son la tuya. Me arrepiento. Hoy entrego mi corazón, mis emociones, mis planes y mi futuro en tus manos. Lléname con tu Espíritu Santo. Abre mis ojos espirituales. Dame el don del discernimiento. Enséñame a escuchar tu voz por encima de todo el ruido. Quiero ser la mujer que me creaste para ser, sabia, fuerte, valiente y guiada únicamente por ti. Hazme una Débora en mi tiempo, una Ana en mi devoción, una María en mi entrega y una Priscila en mi servicio. Quiero tu propósito, no el mío. Guíame, Señor. Heme aquí. Al hacer esta oración, cree que Dios te ha escuchado. Él no desprecia un corazón quebrantado. El viaje hacia un discernimiento profundo comienza hoy. Aliméntalo con la palabra, riégalo con la oración y practícalo en la obediencia. Y verás cómo Dios comenzará a guiarte de maneras que nunca imaginaste, protegiéndote de peligros que ni siquiera veías y usándote para cumplir el propósito eterno que Él preparó para tu vida. La mujer elegida es aquella que elige escuchar. Que tu elección de hoy cambie tu mañana para siempre. Amén.